Hay un tipo de miedo que no grita, susurra, no te dice huye, te dice espera, no te dice no puedes, te dice mejor mañana. Y así, con una voz educada, te roba años. Porque el miedo más peligroso no es el que te paraliza con terror, es el que se disfraza de lógica. Febrero llega y el mundo parece más frío, pero también más limpio. Es el mes en que la niebla empieza a retirarse si tú decides ver. Y aquí hay un secreto que Florence Scovel Shinn entendía como ley. El miedo no siempre es un monstruo, muchas veces es una confusión sostenida. Cuando a clareza entra, o medo perde a voz. Dime algo. ¿Cuántas decisiones has pospuesto no por falta de capacidad, sino por exceso de historias en tu cabeza? ¿Cuántas veces te quedaste quieto porque imaginaste un final que todavía no existe? Hoy te traigo la historia de un joven que vivía con el corazón apretado, como si el futuro fuera un tribunal. Él creía que necesitaba más valor, pero no. Lo que necesitaba era claridad. Porque la claridad no te anima, te ordena, no te sube la emoción, te sube la verdad. Y cuando la verdad se vuelve visible, el miedo se queda sin argumento. Quédate, esta historia no te va a empujar, te va a iluminar. Y cuando la luz entra, el ruido interior se calla. Mateo Andrade tenía 26 años y una mente brillante que trabajaba en su contra. Vivía en un cuarto alquilado, pequeño, con una mesa pegada a la pared y una ventana que daba a un patio interno donde la lluvia caía como si alguien estuviera vaciando un balde eterno. Era febrero y el aire olía a metal mojado. La ciudad se movía rápido, pero Mateo caminaba con esa cautela de quien siente que algo malo puede pasar en cualquier esquina. Mateo quería una cosa, hablar con claridad, no hablar bonito, hablar con verdad. Hablar sin temblar. Desde niño había sido el que observaba, el que entendía, el que resolvía en silencio. Pero cuando tenía que ponerse al frente, algo dentro de él se encendía como una alarma. Sus manos se enfriaban, la garganta se cerraba, el estómago se volvía una piedra. En la universidad evitaba exponer. En el trabajo elegía tareas detrás de pantalla y aún así había avanzado. Consiguió empleo en una pequeña consultora que ayudaba a negocios locales a organizar procesos. Era bueno, muy bueno. Sus reportes eran claros, sus ideas eran limpias. Y por eso su jefa, Lucía, lo llamó un lunes y le dijo: «Mateo, el jueves presentas tú. El cliente necesita escuchar esto de tu boca». Él fingió calma. Sonrió. Dijo: «Claro, sin problema». Por dentro, la sangre se le subió a la cabeza. El jueves. Faltaban 3 días y ya estaba viviendo como si la sentencia fuera mañana. El cliente era una cadena de cafeterías que quería expandirse. Era una oportunidad grande para la consultora. Lucía confiaba en Mateo porque él había armado la propuesta, había detectado los errores, había diseñado el plan. Nadie más conocía los números como él, pero la mente de Mateo no veía eso. Veía otra película, él tartamudeando, alguien riéndose, el cliente perdiendo interés, Lucía decepcionada, su nombre asociado a fracaso. Era una sucesión de imágenes rápidas, violentas, como flashes. Esa noche, Mateo abrió su computadora y empezó a practicar. Puso una silla frente a él como si fuera el cliente. Ensayó la primera frase y se le quebró la voz. «Buenas tardes, soy Mateo». La palabra Mateo le sonó falsa, como si estuviera presentando a un desconocido. Se levantó, caminó en círculos, volvió a sentarse. Lo intentó otra vez y otra. Cada intento terminaba igual, el cuerpo reaccionando como si estuviera en peligro real. La confusión lo atrapaba. Si soy tan capaz, ¿por qué tiemblo? Y esa pregunta, en vez de aclararlo, lo hundía. Al día siguiente, en la oficina, escuchaba a sus compañeros hablar con naturalidad. Reían en la cocina. Comentaban cosas pequeñas. Mateo los miraba como si fueran de otro planeta. ¿Cómo pueden estar tranquilos?, pensaba. ¿Cómo no sienten que todo puede caerse?
Esa era su tragedia. Vivía en modo de emergencia. El miércoles la tensión subió. Lucía le pidió que le mostrara la presentación final. Mateo la tenía casi lista, pero su perfeccionismo era una máscara del miedo. Cambiaba palabras, acomodaba gráficos, buscaba sinónimos. No era mejora, era evasión. Todavía no, se repetía. Todavía no está perfecta. Como si la perfección pudiera protegerlo. Esa tarde, al salir, el viento cortaba la cara. Mateo caminó hacia el metro, pero en vez de bajar las escaleras se quedó parado, mirando el cartel luminoso. La gente pasaba a su lado y él se sentía transparente. En el pecho tenía un nudo. Pensó en llamar a Lucía y decirle que estaba enfermo. Pensó en pedir que otro presentara. Pensó en renunciar antes de fallar. Su mente ofrecía salidas desesperadas con apariencia de sensatez. Subió al tren y se sentó al fondo. Cerró los ojos. La ansiedad le apretaba la mandíbula. Imaginó el jueves como una pared. No veía el otro lado, solo veía el golpe. Cuando llegó a casa, no prendió la luz. Se quedó en silencio, con el abrigo puesto, como si así pudiera no existir. Entonces, el pensamiento que lo quebró llegó limpio, sin drama. Yo no tengo miedo de hablar, tengo miedo de ser visto. Y al reconocerlo, sintió vergüenza. No la vergüenza social, sino la vergüenza interna de darse cuenta de que llevaba años encogido. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama y se tapó la cara con las manos. La respiración le salió corta. Por primera vez no quiso controlar el miedo, quiso entenderlo. Y con esa rendición algo se abrió. La posibilidad de claridad. En el estante de la mesa, Mateo guardaba una foto vieja de su padre. Su padre había muerto cuando él tenía 15, y desde entonces Mateo cargaba una promesa muda: no voy a fallar, como si el amor se midiera por resultados, como si la vida fuera un examen. Esa noche tomó la foto, y sin saber por qué, revisó detrás del marco. Cayó un papel doblado. Era una nota que no recordaba haber visto. La letra era de su padre, grande, un poco inclinada, firme. Si un día te tiembla el futuro, no le hagas caso a la película, hazle caso a la verdad. Mateo se quedó inmóvil, volvió a leer: no le hagas caso a la película. Eso era exactamente lo que él hacía, obedecer una película mental. Y de repente entendió una cosa que no había querido ver. Su miedo no era intuición, era imaginación sin gobierno. Buscó en una caja de recuerdos y encontró un libro que su padre también le había dejado: El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Shinn. Mateo lo había visto antes, pero lo consideraba algo antiguo. Esa noche lo abrió como quien abre una puerta. Leyó una frase subrayada: el miedo es fe en el mal en lugar de fe en el bien. Se le erizó la piel, porque él siempre decía que tenía ansiedad, como si fuera un diagnóstico externo. Pero la frase lo colocaba en un lugar de responsabilidad interna. ¿En qué estaba creyendo? Siguió leyendo y encontró otra idea: que la palabra, cuando nace de la conciencia alineada, actúa como palanca de la ley. Pero Florence no hablaba de palabras bonitas, hablaba de palabras claras. La claridad es lo que corta la doble mente, y la doble mente es el vivero del miedo. Mateo comenzó a ver el mecanismo. Él quería éxito, pero decretaba peligro. Decía: quiero crecer, pero por dentro afirmaba: me van a destruir. Quería ser visto, pero imaginaba humillación. Era una guerra interna de órdenes opuestas. ¿Cómo iba a sentirse seguro si su mente era un campo de batalla? Y allí ocurrió la revelación de febrero. La claridad no es optimismo, es verdad. Es mirar el hecho y separar el hecho del miedo. Y entendió algo más. La mente sin claridad crea ruido, y el ruido parece destino, pero no lo es. Es eco. El hecho era simple. Él tenía una propuesta sólida, conocimiento real y una oportunidad de comunicar. El miedo era una historia agregada,
risas, juicio, caída, abandono. La película no era el hecho, era ficción insistente. Florence decía, en esencia, no negocies con la sombra, declara la luz. Pero para declarar la luz, primero hay que verla. Y Mateo la vio. Su valor no dependía del resultado. Su valor era anterior. Su padre no lo amaba por presentar perfecto, lo amaba por existir. Entonces conectó puntos antiguos. Recordó cuando era niño y tartamudeaba en clase y un profesor se burló. Recordó cómo se prometió no volver a darles material. Recordó cómo ese pacto se convirtió en jaula. Su miedo no era del jueves, era de una herida vieja sin nombre. Y ahí, al nombrarla, perdió fuerza, porque lo que se nombra con claridad deja de gobernar desde la oscuridad. Cuando la verdad se hace visible, el miedo se queda sin máscara. Mateo cerró el libro y respiró hondo. Sintió por primera vez una calma distinta. No era tranquilidad por ausencia de riesgo, era tranquilidad por presencia de verdad. No tengo que pelear con el miedo, pensó. Tengo que ver claro. Esa clareza é autoridade. Mateo se levantó despacio. Fue a la cocina, sirvió un vaso de agua y lo bebió como si estuviera volviendo al cuerpo. Luego apagó el teléfono. Se sentó en la silla frente a la mesa. Puso los pies firmes en el suelo. Enderezó la espalda. Dejó que el silencio tuviera peso. Cerró los ojos y respiró contando. 4 al inhalar, 4 al exhalar. Sintió el corazón desacelerar. No buscó emoción, buscó mando. Y habló con voz baja y limpia, como quien firma una orden interna. Yo reclamo mi claridad ahora. Yo veo la verdad, y la verdad silencia el miedo. Mi voz es instrumento divino, y hablo con poder tranquilo. Luego lo dijo en portugués, suave, como un sello. Eu reclamo minha clareza, agora. Eu vejo a verdade, e a verdade cala o medo. Minha voz é instrumento divino, e eu falo com poder sereno. Al terminar, no sintió euforia, sintió espacio, como si hubieran abierto una ventana dentro de su pecho. El jueves llegó sin dramatismo, pero con una luz diferente. Mateo se vistió temprano. En el espejo se vio más recto, no porque ya no hubiera nervios, sino porque ya no estaba confundido. El miedo intentó aparecer en forma de pensamiento. ¿Y si te equivocas? Pero él lo reconoció como película. No lo alimentó. En la sala de reuniones, el cliente ya estaba sentado. Lucía acomodaba papeles. Mateo conectó su computadora. Sintió un pequeño temblor en las manos y no lo interpretó como señal de desastre. Solo era cuerpo. Él tenía claridad y eso era suficiente. Empezó. Buenas tardes. Hoy les voy a mostrar lo que está frenando su expansión y cómo lo resolvemos. Su voz salió estable. Cada diapositiva era una verdad simple. No estaba actuando, estaba revelando. Y cuando un cliente hizo una pregunta difícil, Mateo no se defendió. Respondió claro, sin prisa, sin justificación. La claridad tiene esa elegancia, no empuja, sostiene. Al final hubo un silencio breve. El director del cliente asintió y dijo, esto es exactamente lo que necesitábamos escuchar. Gracias por hacerlo tan claro. Mateo sintió un calor en el pecho, pero no de orgullo, de alivio profundo, como si un muro invisible se hubiera disuelto. 2 días después, Lucía lo llamó a su oficina. Mateo, dijo, quiero que lideres las próximas presentaciones. Lo tuyo no es solo análisis, es claridad, y eso calma a la gente. Él salió de allí con una sensación nueva. El futuro ya no era tribunal, era camino. Esa noche caminó por la calle sin música. Solo escuchó sus pasos. La ciudad seguía igual, pero él no. Llegó a casa, abrió el libro de Florence y subrayó una frase con cuidado, como quien marca un mapa.
La vida refleja lo que decretas en tu conciencia. Sonrió, porque ahora lo sabía por experiencia. Tal vez tú también crees que tu problema es falta de valentía, pero muchas veces no es valentía lo que falta, es claridad. El miedo vive donde la mente mezcla el hecho con la película. Y en febrero, el mes de claridad/clareza, la invitación es simple: ver. No tienes que pelear con todos tus pensamientos, solo tienes que reconocer cuál es verdad y cuál es historia. Cuando ves claro, el miedo se queda sin voz. Quando você enxerga a verdade, o barulho interno cai. Hoy, antes de dormir, haz lo que hizo Mateo. Endereza tu postura, apaga el ruido y decreta desde tu centro, no con prisa, con autoridad, porque la ley no responde a pánico, responde amando.